Muy buenas tardes. Es un gusto tenernos aquí en nuestro programa Diálogos por la Paz de Construyendo Espacios para la Paz. Quisiera saludar al ingeniero Javier Yauzás, que siempre aquí está a mi lado, apoyando sobre todo y acompañándonos en este programa de Diálogos por la Paz, a la licenciada Ana Lidia Murillo, que en esta ocasión me gustaría mucho invitarla para que pueda presentar a nuestro invitado, Juan Martín, que igual le doy la bienvenida. Es un gusto tenerte, Juan Martín. Y pues, licenciada Ana Lidia, si puede proceder, por favor, a leer su semblanza. Adelante. Sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Juan Martín Pérez García. Él es psicólogo por la Universidad Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, formador y conferencista internacional. Sus aportes le han permitido recibir premios y reconocimientos de la UNAM, de la Secretaría de Salud del CONACYDA y la Reina Sofía de España, entre otros. Del 2003 al 2010 fue conductor radiofónico, referente experto sobre derechos humanos en medios de comunicación, con diversas publicaciones en diarios, revistas universitarias y obras colectivas. Acompaña procesos de incidencia política y fortalecimiento de organizaciones sociales en 19 países a través de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. De 2010 a 2021 fue director ejecutivo de REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. Fue representante de la sociedad civil en el CIPINA de 2016 al 2020 y actualmente es integrante de su consejo consultivo. También es integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 2017-2021. Del 2015 al 2019 fue secretario ejecutivo de Red LAMIC, Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue integrante de la Junta de Gobierno y Asamblea Consultiva del CONAPRED, COPRED, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y del Consejo Consultivo de UNICEF México. Desde 1998 es miembro de la Red Internacional Achoca y fundador de Comenta Diálogo de Saberes, donde participa como consultor internacional. Fue fundador en 1994 de El Caracol AC, una organización especializada en la promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones callejeras. Muchas gracias, Juan Martín, por haber aceptado esta invitación. De verdad, nos honra tu presencia y esperemos que todo esto sea un éxito para todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias, querida Ana Lidia. Gracias, Rosy, Javier, por la invitación y por la oportunidad de estar en estos diálogos por la paz. Además de que es como muy pertinente, yo agregaría digamos, el sentido de urgencia, porque estamos en un país en guerra desde hace más de 14 años, como saben ustedes, y es una paradoja porque en medio de un país en guerra no hablamos de la guerra. Y eso nos lleva a tener muy poco presente la urgencia y la importancia de construir la paz. Así es que por ello les felicito y gracias por estar acá en este espacio y permitirme conversar con ustedes. Al contrario, Juan Martín, muchísimas, sí, al contrario, muchísimas gracias. Nada más el decirles a todos los que nos están viendo, escuchando en este momento, que el tema del que vamos a hablar contigo en este momento es sobre los derechos a la educación de las niñas y adolescentes en la era COVID-19, que yo creo que es muy importante el poder estar tocando este tema, sobre todo después de un poco más de un año que hemos estado en esta pandemia. Entonces aquí sí nos gustaría mucho, Juan Martín, el que tú nos puedas compartir sobre todo qué hay sobre ese riesgo mayor o menor de contraer el COVID en las escuelas, en el momento en que ya ves que hay algunas escuelas privadas que ya empezaron a tener sobre todo de forma híbrida la educación, de que unos días empezaron a ir a la institución educativa y otros días están tomándola de forma virtual. Entonces, sí me gustaría que nos pudieras tú compartir un poquito más sobre este tema. Claro que sí. Mira, Rosy, creo que uno de los elementos que hay que partir es reconocer que estamos en una circunstancia histórica, pues que cuando menos hace un siglo, de manera parecida se vivió en la humanidad. Las particularidades de ahora es que, a diferencia de 1918, cuando se da
la llamada influenza española o la gripe española. En el caso actual tenemos al menos factores que lo diferencian: más conocimiento científico, particularmente, digamos, todo lo que tiene que ver con el genoma humano y estas posibilidades que son muy potentes y que nos han permitido tener ahora una vacuna muy rápido. Segundo, el Internet y las redes sociales y el poder de comunicación en tiempo real, que esto también es una maravilla y que marca una profunda diferencia de lo sucedido hace más de un siglo. Y un tercer elemento son, paradójicamente, los niños y niñas y adolescentes que nacieron en este nuevo milenio y que tienen otras características y condiciones porque son los hijos propiamente de la Convención sobre los Derechos del Niño, y aún con todavía muchas limitaciones hemos logrado avanzar en un mayor reconocimiento a sus derechos y a su voz. Y si bien es cierto, todavía el 63% de las familias siguen usando golpes con fines educativos y con pautas de crianza viejas, ya hay un 36-37% de personas que están apostando a otra lógica, que están ya colocándose en una posibilidad de relaciones más democráticas en la familia. Digo, quizás no tanto desde el feminismo, pero sí en una relación basada en el trato respetuoso y en la cultura de paz. Lo destaco estos tres elementos que marcan diferencia porque esto también lo vemos en la dinámica de la escuela. Yo suelo explicar un poco que los que ya estamos en la lista de vacunación de los de 60 y más, los de 50 y más, es decir, que nacimos el siglo pasado. Rosy, tú te ves muy joven, me imagino que no estás todavía en la lista para la vacuna, pero Javier y yo sí nos toca ya empezar a pensar en la lista de 50 y más, ¿no? Cuando aparezca, que por cierto ya anda por ahí esas fechas. Bueno, ¿qué quiero decir con ello? Que las pautas de crianza, las pautas educativas, la manera en la que nos imaginamos y construimos las nociones de educación en la familia, en la escuela y demás, con esta generación empezaron a hacer ruptura desde antes. Antes del confinamiento ya teníamos bastante resistencia. Les pongo un ejemplo que era bastante divertido. Esos aparatos diabólicos que significaban los dispositivos móviles y que eran confiscados, cual Edad Media o más o menos la Inquisición, eran confiscados en las escuelas. Me refiero a los teléfonos celulares, a las tabletas, y eran igual de perseguidos que los preservativos o que las armas punzocortantes, ¿no? Que sobre todo en el ámbito de secundaria. Y entonces estos aparatos diabólicos, que además eran confiscados y tenía que ir la familia o el papá o la mamá y después de un regaño devolvérselo, fueron irónicamente los que salvaron el sistema educativo mexicano. Porque el sistema educativo mexicano vivía en el medievo, en el analfabetismo digital, y no tenía pues las herramientas para poder transitar a ello. Salvo honrosas excepciones, más allá de que usábamos nuestro teléfono para redes sociales, en realidad la alfabetización digital no la teníamos, ¿no? Y eso ameritaba... Dime, mi amor. Tócales ahí, mi amor, por favor. Disculpen, niñez primero, entonces aquí tengo a Evani que tenía una necesidad puntual. Bueno, decía entonces que el hecho de que nuestro sistema educativo viviera en el analfabetismo digital llevó o representó un importante desafío en perspectiva de cómo logramos el tránsito al modo digital, pues recurriendo a esos aparatos diabólicos. Y eso implicó que fueron los niños, niñas y adolescentes y esos aparatos perseguidos los que permitieron que el sistema educativo se mantuviera en comunicación. Pero agreguemos también que fueron estos mismos adolescentes que ayudaron a papá, a mamá al teletrabajo porque no podían conectarse al Zoom, al Skype, o les fallaba el internet, estas cositas que sucedieron. Entonces, las capacidades tecnológicas de niñas, niños y adolescentes estuvieron presentes. Lo redondeo con esto porque son nativos digitales frente a nosotros como migrantes digitales. Nos han desafiado porque ya desde hace tiempo sabíamos que el sistema educativo estaba mal. La pandemia nos mostró que el sistema educativo tal y como está ahora es un verdadero desastre. Déjenme abro la puerta porque aquí va a haber un desastre, perdone. Adelante, Juan Martín. Estamos con puertas de cristal y entonces podía haber algún riesgo aquí de... Problemas técnicos. Problemas. Vale. Problemas, ya sabe, mira. Emiliano, ¿alguien un nativo digital? Sí. Bueno, decíamos entonces que creo que la pandemia vino a hacernos esta ruptura de paradigmas en muchos sentidos y uno de ellos la educación.
Cierro en este apartado que entonces el retorno a la escuela ya tiene muchos problemas de fondo. ¿Exactamente a qué regresamos? ¿Regresamos al modelo anterior? No. Yo creo que nadie ni quiere ni va a poder regresar al modelo anterior, solo por descripciones puntuales. Esa noción de salones de 50 alumnos en la escuela pública, pues quedará en el pasado. Ya no se podrá hacer por mucho tiempo, ni siquiera porque quisiéramos o fuera una valoración pedagógica, como ya se había señalado hace tiempo, sino por un tema de bioseguridad. Esto nos desafía entonces a tener un modelo híbrido del sistema educativo, donde se van a tener que turnar, pero aquí entonces tenemos el gran problema que solo el 65% de la población en nuestro país tiene conectividad Wi-Fi. Hay un 35% de la población que no lo tiene. Y ahí tenemos ya una desventaja porque pensar en la televisión, como lo hizo de manera equivocada la Secretaría de Educación Pública, regresando a los niños y niñas a ver a Chabelo y al Chavo del Ocho, cuando pues eso fue de nuestra generación, nos divertimos y demás, pero pues claramente la televisión no es un espacio de aprendizaje, es un lugar de entretenimiento, de información. El aprendizaje está en la interacción, de tal suerte que la realidad virtual, es decir, el sistema de internet web y mensajerías y todas las miles de aplicaciones y generación de contenidos que hay en internet ahora, ese es el conocimiento, no la televisión, como está a todas luces demostrado en el gran fracaso que ha representado Aprende en Casa y que sería uno de los responsables directos de la crisis educativa. Vuelvo a hacer pertinente la pregunta, ¿a qué regresamos a la escuela? Los niños, niñas y adolescentes, si ustedes les consultan, no quieren regresar en lo absoluto al salón de clases ni a ver a sus maestros, más allá que les extrañen, quieren regresar con sus compañeros y compañeras. Porque la escuela no solamente es conocimiento como el mundo adulto solemos limitarla. La escuela es, sobre todo, socialización. La escuela es un espacio de encuentro de donde desarrollamos nuestras habilidades sociales, donde además perdemos la oportunidad como país, como sociedad, de construir ciudadanía. Es ahí donde aprendemos a hacer trampa o donde aprendemos a respetar las leyes. Es ahí donde aprendemos a respetar el lugar de la fila o abusar de los otros porque no pueden. Y es ahí donde el rol del mundo adulto, del profesor, de la profesora, de los padres y madres de familia, tienen un rol muy importante en perspectiva de los valores, los principios, y también es un lugar de protección súper importante. Nos enteramos de muchos casos de violencia sexual, de acoso, de otro tipo de expresiones en el espacio educativo, en la interacción con todas y todos. Entonces, creo que para empezar hay que responder, no vamos ni podemos regresar a lo anterior. Y bien, entonces aquí otro apartado, puntualmente, que tiene que ver con la seguridad epidemiológica. Recordarán que el Consejo de Salubridad, desde el año pasado, en marzo, 23 de marzo, por cierto, emitieron este acuerdo diciendo que las escuelas regresarían solo en semáforo verde. Se sonó bien y creo que nadie se problematizó o lo pensamos con mayor dimensión porque era algo totalmente nuevo. Pero a los 3, 4 meses, a los 5 meses sabíamos que el semáforo verde iba a quedar a años luz de distancia. Y lo estamos mirando, llevamos un año un poquito más y el país en su conjunto no es tan verde. Son municipios, son algunas entidades federativas, pero además se mueven o fluctúan entre verde, amarillo, anaranjado o el color que se les antoje según el cálculo económico que tengan. Entonces, uno de los primeros elementos es que la escuela no puede depender del semáforo epidemiológico verde porque es imposible. Aquí saco a colación lo que la propia Organización Mundial de la Salud, UNESCO, UNICEF, el secretario general de Naciones Unidas han alertado desde el año pasado. Julio del año pasado, el secretario general de Naciones Unidas salió a decir que teníamos que regresar lo antes posible a las escuelas. Y se adelantó con una frase que repitió en enero pasado, el 21 de enero pasado, diciendo que de no regresar pronto a las escuelas, estábamos en la puerta de una catástrofe generacional. Y les pido que dimensionemos el tamaño de esa frase viniendo del secretario general de Naciones Unidas, que es un diplomático. O sea, los diplomáticos y las diplomáticas no dicen cosas incendiarias, ¿no? Para la prensa. Están adelantando lo que es resultado de la evidencia científica y de lo que estamos viendo como efectos a un año de confinamiento. Estudios en Inglaterra muestran que niños y niñas pequeños de 0 a 6 años han perdido habilidades sociales, han perdido palabras de las que habían aprendido. Niños pequeñitos, más cercanos a los 2, 3 años, perdieron control de esfínteres y posibilidad de caminar cuando ya lo tenían pues, avanzado, desarrollado. Hemos podido observar cómo las personas adolescentes en todo el mundo, particularmente en México,
han incrementado la ansiedad, la depresión, la ideación suicida y un síndrome que se pensó solo era para personas adultas mayores en Europa, el síndrome de la cabaña, de niños y niñas que no quieren salir al espacio público por miedo al COVID. Eso también se está dando en este país, como se dio en España, como se dio en Asia, y no tenemos una respuesta del mundo adulto ante ello. En el caso mexicano es muy grave porque somos el último país en América Latina que abrió sus puertas a las escuelas apenas el 19 de abril y de manera temerosa. La mitad de América Latina ya está en clases híbridas, como era de imaginarse, y han hecho reformas importantes al sistema educativo. Por ejemplo, Ecuador, que me parece que es de los modelos más interesantes, lo primero que hicieron desde el año pasado, esto no se esperaron mucho tiempo, desde el año pasado se dieron cuenta que tenían que flexibilizar el reconocimiento de estudios académicos y no se limitaron solo a la escuela presencial y a la tradicional, sino que abrieron lo que en Estados Unidos está muy extendido, el homeschooling o la escuela en casa, lo que empezó a surgir en Europa y que se ha generalizado en toda América Latina, que son las escuelas burbuja. Son pequeños grupos de familias que se organizan y se más o menos mantienen ciertas pautas de vigilancia epidemiológica entre ellas y ellos, y ahí tienen profesores y profesores que les van acompañando. También abrieron en las modalidades tipo CONAFE que tenemos en México de un examen para toda la primaria o para toda la secundaria, también Ecuador abrió esto. Otros países, incluso más pobres que México, como República Dominicana, Costa Rica, se dieron tiempo, Bolivia se dio tiempo para no acelerarse y comenzar a preparar todo el tránsito al mundo virtual. Y entonces tenemos al tercer país más pobre de América Latina, Bolivia, con una gran inversión en tabletas, en conectividad, y ellos no se fueron a la televisión. Y destaco, tercer país más pobre de América Latina. México, el segundo país más rico de América Latina después de Brasil, por no gastar dinero en su infancia, le apostó a las televisoras con un fracaso a todas luces evidente. Y entonces tenemos ahora de verdad graves problemas, lo que llamamos ya una crisis de aprendizaje. Sí, Juan Martín, preguntarte qué rol van a jugar los niños ahora en la transmisión de COVID. ¿Recuerdas que hace un año se pensaba que ellos inocentemente podrían ser vectores o transmisores, llevárselos a sus abuelos, etcétera, etcétera? Hoy, a un año, un poquito más después, que ya hay ya muchas personas que sobrevivieron a COVID, ya es otra realidad. ¿Qué papel van a jugar ellos en la transmisión de COVID? Y preguntarte si hay alguna estrategia para que, por ejemplo, los papás y los abuelos que ya hayan enfermado de COVID puedan tener la libertad de enviar a esos niños, o van a ser universales, van a ser al azar los que vayan a la escuela. ¿Cuál es el futuro de los niños, su rol ahora en un año después de que inició COVID? Sí, mira, Javier, la evidencia que tenemos a nivel mundial es que el retorno a las escuelas no está representando una relación directa con el incremento de contagios o con oleadas. Esto está pasando en todo el mundo y por eso la insistencia de UNICEF, que acaba de lanzar una campaña muy importante solicitando el retorno urgente a las aulas, UNESCO, Naciones Unidas en su conjunto. También otra evidencia que tenemos es que los preceptos básicos para controlar cualquier epidemia o pandemia como la del COVID-19, que es lavarse las manos, usar cubrebocas y la distancia física de 1,5 metros, es lo mejor que se puede tener. Ahora, vamos a tener desafíos en el caso de mexicano, porque antes de la pandemia teníamos al 20% de las escuelas sin agua potable, un porcentaje similar, otro 20% sin electricidad. Y agreguemos que a un año de abandono de las escuelas, pues los temas de mantenimiento y otros será algo a considerar. Entonces, las recomendaciones internacionales van a que se creen protocolos. De hecho, la Secretaría de Educación Pública desde el año pasado emitió un protocolo para el retorno a las escuelas, que es el mismo que se tiene por Naciones Unidas, que es establecer medidas de distancia, control de temperatura, invitar a que las familias no envíen a los niños y niñas con ningún síntoma de gripa o de temperatura o malestar. Se crea un comité de seguridad integrado idealmente, cuando menos aquí también quedó en la Secretaría de Educación Pública en México, también por estudiantes,
precisamente para poder hacer estos monitoreos. Queda establecido que con estas medidas de 1.5 o 2 metros de distancia, pues ya no vamos a tener salones de 50 alumnos de ninguna manera. En los estados donde se han estado regresando, pues más o menos están hablando de 12 bancos o banquillos escolares en un salón promedio, lo que significa que se tienen que turnar para poder ir algunos días a la escuela. Esto va a ser muy positivo porque implica la socialización, el descubrir nuevos juegos sin contacto físico, el poder hablar y olerse en persona literalmente, eso va a ser positivo. Ahora, en todo esto tenemos que tener un principio elemental que también Naciones Unidas recomienda, y es que esto es voluntario. O sea, las familias tienen que tener la tranquilidad que será bajo voluntad cuándo regresar a la escuela y cuándo se pueden sentir seguros. La evidencia nuevamente nos dice que niños, niñas y adolescentes pueden ser portadores igual que la persona adulta. Esto que los niños, sobre todo en Europa, fue muy terrible, que se les llamaba incluso vectores y se les responsabilizaba del contagio a los abuelos y se hizo toda una lógica de terror horrible, de que los niños lloraban porque no podían ver a los abuelos y demás. Esto se llama infodemia. La Organización Mundial de la Salud lo alertó, señalando que esto era una mentira y que se tenía que evitar. Recordemos que el señor Trump, que además mentía como hablaba, en su cuenta de Twitter llegó a decir estas barbaridades y fue suspendido en aquel momento 24 horas, por ejemplo, ¿no? También el presidente de aquí que compite con Trump también lo dijo, creo que no le suspendieron la cuenta, pero sí esta infodemia de pensar que los niños son como responsables de contagios y demás, ya ha quedado totalmente desmontada. Como cualquier otra persona se contagian, como cualquier otra persona también pueden contagiar. El pequeño detalle es que para ellos no hay vacuna. Tienen menos impacto visible que el mundo adulto en términos de los efectos en su cuerpo, pero sí es algo que tenemos que cuidar. Pero también regresemos un poco a lo que decía hace un ratito, los niños y niñas de esta generación tienen más información, están mucho más preparados, son mucho más sensibles, y cuando les hablamos un rato del síndrome de la cabaña, donde hay niños y niñas que no quieren salir, es porque tienen realmente bastante claridad de lo que significa el virus y que a veces el mundo adulto es como un poco campechano. Y bueno, ya abrieron los cines, ya tenemos centros comerciales 24 horas, ya abrieron los bares, los restaurantes, pero siguen sin abrir juegos infantiles, siguen sin abrirles espacios de recreación a ellos por la cultura autocéntrica, pero sí creo que vamos a tener mucho que aprender. Hay una experiencia bellísima, muchas, pero quisiera contarles una muy puntual que es en Madrid. Donde las familias y las propias autoridades educativas de Madrid decidieron, donde fue posible, entiendo que no en todas, pero donde fue posible, que las calles que rodeaban los establecimientos educativos fueran selladas para que niños, niñas y adolescentes, maestros y maestras pudieran tener mucho más espacio de juego libre alrededor de la escuela. Obviamente vienen desafíos, ¿no? Porque entonces los comercios alrededor de la escuela, los vecinos, o sea, las medidas de seguridad, pero aquí aplica claramente el interés superior de la niñez por encima de cualquier otro interés. Y además se los debíamos, después de tanto encierro, de tantos daños en su salud mental, de tantos daños en su cuerpo, incremento de obesidad, abandono, digamos, digital con tanto tiempo en pantallas. Sí, se los debíamos y ojalá que en el caso mexicano podamos hacer algo similar. Sí, Juan Martín, aquí dos cosas de lo que has estado sobre todo compartiendo. A mí me gustaría nada más confirmar varios datos. Por ejemplo, tú decías que es voluntario, entonces los papás tienen que decidir si llevan o no llevan a los hijos a la escuela. Y aparte, otro tema, quiere decir que a nivel nacional, ya aquí en México, tanto escuela pública como privada ya puede estar en este sistema híbrido también. Es una, nada más para confirmar. Y la otra, antes de que se me olvide, o que se me pase, lo del síndrome lo de la cabaña que decías tú. Yo te digo porque efectivamente a mí me ha tocado compartir o platicar con adolescentes, sobre todo con este síndrome de que no quieren salir porque efectivamente ellos con tanta información que tienen, pues saben efectivamente a lo que se van a arriesgar si salen. ¿Cómo tratar a este adolescente? ¿Lo seguimos dejando ahí que siga sobre todo resguardado o empezamos a platicar con ellos de que salgan, de que esta es la nueva normalidad o qué es lo que recomiendas tú? Sí, inicio un poco por
por la pregunta de lo voluntario. Lo voluntario está asociado a un derecho básico, digamos, del ser humano de tomar decisiones basados en información, basados en una opinión propia, en un juicio propio, en que se pueden expresar y decir estoy o no estoy de acuerdo, y que pueden tomar decisiones sin que se vean afectados o intimidados por ello, ¿no? Y se organicen. Esto que estoy platicando es lo que en sentido general llamamos construcción de ciudadanía. Entonces, las autoridades federales han señalado que el retorno a las escuelas será voluntario. Aquí lo que tenemos que cuidar es que no sea la imposición del mundo adulto sobre los niños y niñas, porque de acuerdo a la ECOVID, la encuesta que acaba de presentar el INEGI el 23 de marzo, el 56% de los niños, niñas y adolescentes ya quieren regresar a la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a entender una familia donde sus adolescentes o niños y niñas ya están desesperados por ir a la escuela y los adultos tienen miedo? Entonces, vamos a tener que dialogar, que escucharles y colocar el interés superior de la niñez por delante, antes que el interés del mundo adulto. Esto va a ser otra ruptura paradigmática, pero una gran oportunidad para avanzar del discurso a los hechos cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes. Otro elemento a considerar es que el criterio sigue siendo por ahora para la Secretaría de Educación Pública que el retorno a las escuelas será el semáforo verde. Esto es algo que nosotros desde Redim y otras organizaciones estamos pidiendo que se revise. Esto no es sostenible en el tiempo. Necesitamos que el semáforo cambie o que la prescripción no sea de semáforo verde, en todo caso naranja o uno de estos gradientes que aplican para cuando les interesa la economía. Curiosamente, antes de la Semana Santa, el semáforo cambió mágicamente, ¿no? Y después nos estábamos asustando de que iba a incrementarse los contagios y afortunadamente, salvo que me equivoque, pero afortunadamente las personas se protegieron. Y es una demostración que pese al augurio terrible de Semana Santa, después va a ser de muchos muertos. No, la verdad es que no pasó esto. Y es una demostración de que sí podemos aprender a vivir con esto. Y es la vida, digamos. O sea, nosotros nos vacunamos en general cada año por la influenza, ¿no? Porque hace 10 años, recordarán, tuvimos el N1, si no me equivoco el nombre, que le llamaron la gripe mexicana y que se decidió cerrar el centro del país y fue muy bueno porque se pudo contener y ya tenemos una vacuna que está ahí en las de influenza. Y ya, o sea, por supuesto que tú te puedes vacunar o no, es tu decisión, pero si te da influenza, puedes morirte porque sí no es una gripa tradicional o las que estamos acostumbrados. Lo mismo pasará con el COVID. Se incorpora a nuestros virus con los que convivimos y vienen más. Porque además recuerden que antes de este COVID-19 tuvimos al SARS hace 10 años y ya los epidemiólogos venían advirtiendo, viene una epidemia global, viene una pandemia y nadie les hizo caso y además se recortaron los presupuestos. Entonces, aquí en República Dominicana, donde me encuentro ahora, me encanta porque le llaman la covidianidad. Me gusta mucho porque aquí en el país mezclan cosas, ¿no? La covidianidad implica que lo cotidiano ahora es tener el virus. ¿Qué significa entonces con niños, niñas y adolescentes, particularmente los que tienen el síndrome de la cabaña por ahora? Es precisamente con esa gran cantidad de información ayudarles a entender que hay medidas de protección eficientes, lavarse las manos, traer el gel, usar el cubrebocas, no tocarse la cara, tomar la sana distancia y eso les puede proteger de muchas formas. Ahora, esto después de un año es entendible, lo que tenemos que hacer es que nosotros desde el mundo adulto pongamos ejemplo. Y esto implica que nuestros miedos, nuestras angustias, las hablemos, las coloquemos en su justo lugar y junto con ellos y ellas encontremos la información más apropiada. Las recomendaciones que hace mucho tiempo hacemos es que salgan a caminar. Caminen alrededor de su casa, 100 metros, 200 metros, porque es muy importante que además metabólicamente necesitan tomar el sol. No es que les dé luz de la pantalla, sino es sol para la adherencia de las vitaminas. Entonces sí necesitan urgentemente salir a caminar. Necesitamos también que empiecen a encontrarse con otros compañeros y compañeras en espacios públicos, en jardines, en plazas comerciales y demás, y hacer un proceso gradual. Hay otros que también está sucediendo que no están teniendo tantas precauciones y se encuentran, se abrazan, se besan. Bueno, con ellos hay que trabajar un poco a la inversa, de con más cuidadito, porque al final el virus está ahí.
y sobre todo si tenemos en nuestra familia personas que puedan tener factores de riesgo, adultos mayores, gente con alguna enfermedad, y que entonces ahí aludimos mucho a la corresponsabilidad de vida en familia. Entonces tenemos en esta familia, tú eres parte de esta familia, vamos a cuidarnos todas y todos, y no es por ti, sino es por todos y todas los que integramos la familia. Sí, muchas gracias. Entonces, me queda muy claro que con la madurez y el aprendizaje, nosotros vamos a poder ir aumentando la burbuja, por decirte. Por ejemplo, si unos padres ya sobrevivieron a COVID y alguna familia de abuelos también, ese niño ya puede empezar a salir con la madurez, con los cuidados y ir aumentando nuestro espacio, ¿no? Que esa cabaña ya pueda salir de la cabaña y ir aumentando el espacio donde donde corres cero riesgos por el cuidado que se va a tener. Entonces, es una gran noticia. Y si yo me considero vulnerable por mi edad, porque no nos ha dado COVID, porque tampoco a los abuelos, entonces tú puedes decidir si a ese pequeño le dices, mira, no es el momento, o bien vas a ir a la escuela y vas a venir, pero poco a poco, gradualmente vamos a ir aumentando nuestro espacio, ¿verdad? Entonces, es una muy buena noticia que tenemos la libertad de salir, tenemos la madurez y tenemos la experiencia ya después de un año. El transporte colectivo de los niños, ¿cómo influiría en esto? ¿Se abrirán el transporte colectivo? ¿Y cuáles son las secuelas de los niños con los que van a iniciar en este nuevo periodo? ¿Cuáles son los que tú consideras que son los retos de los papás para entender a los niños, que debemos de entenderlos? Claro. Mira, yo creo que solamente una pequeña nota al pie. Es muy importante eso que planteas, Javier, respecto al transporte. Es recomendable, y de hecho, hasta ahora donde yo sé, las escuelas no están ofreciendo el servicio de transporte escolar, porque sí sería un factor de riesgo, porque ya se multiplica el número de personas. Entonces, lo que se está planteando es que puedan ir a la escuela, preferentemente quienes están cerca de casa, la escuela cerca de casa, que vayan caminando. Eso sería lo ideal. O en todo caso en transporte propio, digamos, para evitar, o sea, se reducen las interacciones. Va a ser muy importante este aprendizaje colectivo. Nosotros de repente no nos damos cuenta de todo el potencial y la capacidad que tienen niños y niñas, porque nuestra cultura tradicional, la vieja, es de pensar que los niños son irresponsables, son tontos o que no tienen toda la madurez para entender las cosas graves. Hay mucha discriminación y prejuicio contra ellos. Pero superando esa noción vieja, nos damos cuenta del gran potencial que tienen, de sus grandes habilidades, de además muchísima más información de la que tenemos nosotros incluso, de tal manera que si los hacemos partícipes para dialogar, para escuchar, para explicar, ellos mismos y ellas mismas van a tomar todas las medidas necesarias para cuidarse y para cuidarnos. Lo que hemos visto en otros países es que donde hay síndrome de la cabaña en adolescentes, en realidad es el síndrome de la cabaña de la familia en su conjunto. Ya sea porque tuvieron algún paciente, porque tuvieron una pérdida fatal, o sea, pueden haber otros factores, pero entonces se requiere un proceso familiar, porque aquí hay muchos duelos y entro un poco al tema. Hay una gran urgencia de reconocer los problemas de salud mental que ya teníamos antes de la pandemia y que ahora con el confinamiento se agudizaron. Yo solamente les pido que vivan su experiencia. Un año de convivir con el miedo. Un año de convivir con la incertidumbre. Un año de convivir con un virus que no sabemos quién es, de dónde está, ni cuándo lo podemos contagiar, pero que me puede matar, ¿no? Dependiendo mi edad. Eso acumulado en un año, con la saturación de información que teníamos, agreguen infodemia, mentiras y demás, claramente a cualquiera le genera en el encierro algún tipo de padecimiento en salud mental. No hay un cálculo ni siquiera ahora para saber, pero antes de la pandemia se calculaba que teníamos un 20% de la población adulta con algún padecimiento psiquiátrico, ya sea ansiedad, depresión, adicciones o alguna otra cosa. Sabemos que creció el consumo de alcohol en este confinamiento. Sabemos que creció también el consumo de drogas. Sabemos que creció la violencia al interior de las familias.
y hay muchos reportes, particularmente en adolescentes, de ansiedad, depresión, ideación suicida. Tenemos 5.3 millones de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes que abandonaron la escuela. O sea, el escenario de verdad es dramático y por eso es que tenemos que primero ser empáticos y no pensar que regresamos como si no hubiera pasado nada. No, o sea, lo primero que tenemos que hacer al regresar al espacio educativo es recuperar la comunidad educativa. Que hablen otra vez las autoridades, los docentes, los niños, niñas y adolescentes, las familias y que se reencuentren. Sería oportuno hacer todas las festividades que podamos hacer, por supuesto, con sana distancia y demás, pero necesitamos reencontrarnos en nuestras tradiciones, en nuestras cosas agradables y no pensar en que tenemos un enorme retraso escolar y entonces hay que correr y ahora quien va a pagar los platos rotos van a ser los niños porque van a tener que cumplir un montón de exámenes y de tareas. No, eso sería lo peor que podamos hacer. Provocaríamos más abandono escolar. Segundo, necesitamos una etapa diagnóstica. ¿Cómo están los maestros y maestras en su salud mental, en su conectividad? Yo bromeaba el otro día y decíamos, tenemos literalmente que preguntar con cuántos megabytes navegas. O sea, si navegas menos de 10, además de darte un abrazo a la distancia, tenemos que buscar cómo resolver, porque nadie puede sobrevivir un año con 10 megabytes. O sea, esto no es justo, o sea, en términos de videollamadas y de todo el tema, ¿no? También necesitamos un diagnóstico con niños y niñas de cómo lo están viviendo, o sea, qué ánimos tienen, qué les gusta, qué no quieren ya repetir. Y creo que eso va a ser una gran oportunidad de reencuentro entre maestros y maestras con sus estudiantes. Las autoridades educativas van a tener que hacer un gran esfuerzo por no imponer lo administrativo y la urgencia de lo que nos pide la SEP federal, porque hay que mandar y llenar formatos y demás. Ya saben que es un deporte nacional. Eso va a ir en contra del proceso. Y quizás lo más delicado de todo esto es cómo nos preparamos para involucrar a niños, niñas y adolescentes a construir otro sistema educativo híbrido, que ya no esté pensado en lo presencial exclusivamente o en solo las pantallas, sino cómo empezamos a generar conocimiento. Yo no sé si ustedes comparten la felicidad conmigo frente a todo esto que ha pasado. Es muy duro, hay grandes pérdidas fatales y demás, pero también hay muchos motivos de alegría. La cantidad enorme de conocimiento que está ahora en las redes sociales, maestros y maestras que descubrieron su capacidad de youtubers y que además tienen clases magistrales maravillosas y métodos pedagógicos impresionantes, pero que ya no son solo para sus alumnos o el privilegio de un grupo de alumnos, sino para el mundo entero. O sea, literal creo, y lo he señalado, la Secretaría de Educación Pública en México no tendría que invertir demasiado en, digamos, en crear muchos contenidos, sino en identificar todo eso que ya han construido otros ministerios de educación en el mundo, muchos profesores y profesoras, y meterlos y actualizarlos como parte del conocimiento interactivo. Otra gran noticia y descubrimiento es la cantidad enorme de contenido generado por los propios estudiantes. Seguramente ustedes saben, pero muchos de ellos y ellas crearon sus propios grupos de ayuda en las escuelas. Crearon grupos de WhatsApp, mientras están en las clases ellos tienen su propia sesión aparte de Zoom o por Discord o por otras donde se están ellos compartiendo conocimiento. Ve este video, mira lo que está explicando el maestro está acá, él no lo sabe explicar, pero este video está bueno. Hay un mundo subterráneo que está operando y que podemos ignorarlo y decir que no pasó, o podemos abrirlo y colocarlo junto con los estudiantes y las estudiantes para construir un sistema educativo distinto. Debo de cerrar esto diciendo que esto suena bonito, está padre, pero temo decirles que no veo un Estado mexicano en esa disposición. Veo políticos, veo pensando en las elecciones, veo pensando en el sindicato, en las vacunas, en las compensaciones económicas por riesgos laborales, vemos todos las acusaciones de neoliberales, conservadores y demás, pero no vemos un Estado que esté mirando a 38 millones de niños y niñas y al menos 30 millones que están siendo estudiantes ahora en la era COVID y que la están pasando muy mal. Ojalá me equivoque, de verdad lo deseo, pero pues hagámoslo donde se pueda, aun cuando sean municipios, estados, por si la federación, como parece apuntar, va a fallar nuevamente. Gracias, Juan Martín. Precisamente en eso estaba pensando ahorita que estabas tú hablando y compartiendo toda esta información, de que efectivamente yo creo que has resaltado de forma muy precisa
todas las cosas buenas que podemos rescatar y que la propia Secretaría de Educación debiera de tomar. Yo creo que aquí, al igual que tú, nosotros como ciudadanos debemos de hacer algún llamado, debemos de estar al pendiente también de estas instituciones educativas, el poder hacer llegar sobre todo estas otras inquietudes, tanto de padres de familia o de ciudadanos en general, de que se puede hacer. Aquí otro de los puntos también que rescato, sobre todo que decías tú, yo creo que muchos, tanto niños, adolescentes, adultos, los mismos maestras y maestros han pasado por diversas pérdidas y yo creo que han pasado o tienen que tener sobre todo esa etapa de duelo, que a lo mejor no la han tenido y con eso se van a enfrentar también los propios maestros, instituciones educativas con estos niños. Entonces, no va a ser igual, creo que se tienen que preparar en que el recibimiento de estos alumnos no es de la misma manera. Tiene que ser de una forma diferente y como dices tú, también rescatar todos esos aprendizajes que se tiene y todo ese contenido y empezar a enseñar de una forma muy diferente. Entonces yo creo que desde aquí sí, a mí me gustaría hacer ese llamado a todas las instituciones educativas, a la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa y de todas las entidades federativas, sobre todo de aquí de México, en que tomen en cuenta todos estos comentarios por expertos, como tú, uno de ellos, Juan Martín, el que puedas tú ser esa persona idónea, así como el grupo que a lo mejor que tú te rodeas, el que puedan hacerles llegar todas estas inquietudes o sobre todo el poder proponer nuevas cosas a la propia Secretaría de Educación Pública. Y pues yo creo que sería muy bueno. Por otro lado, agradecemos también a las personas que nos están acompañando en este momento, agradecemos a las personas que nos están viendo y escuchando y decirte que tenemos una pregunta aquí también de una de nuestras asistentes, sobre todo de Elia Pérez, que nos dice, esta forma híbrida de asistencia-enseñanza, ¿cómo afecta al personal docente? ¿No implica mucho más trabajo? Sí, a ver, yo creo que trabajo han tenido mucho y ya conocen que una hora frente a clase representa otras 2 horas de preparación, calificación y demás. Entonces, yo lo que creo es que se va a transformar. Pero yo les animaría a verlo en un sentido positivo. O sea, el desafío profesional que nos representa a nosotras, personas adultas, hacerlo diferente, incluso hasta nos va a refrescar. Nos va a hacer más juveniles, nos va a hacer mucho más, digamos, necesitados de leer y de buscar otra información, de actualizarnos. Así es que yo les diría, no tengan miedo. O sea, al contrario, después de lo que hemos vivido y si hemos sobrevivido al COVID hasta ahora, pues qué mejor que desarrollarnos profesionalmente en otro sentido, además con la evidencia de que tal y como nosotros ya sabíamos y habíamos enseñado, ya no va a funcionar. O sea, no tiene ninguna posibilidad de imaginarse el escenario pasado. Tenemos que actualizarnos, tenemos que salir de la zona de confort y miren cómo un pequeño virus ha movido al mundo entero y hemos sobrevivido. Entonces creo que las y los maestros, las y los docentes van a sobrevivir a esto también. Lo que aquí hay un sentido que les llamo a la ética profesional de poder hacerlo bien y colocar a niños y niñas y su aprendizaje por delante y no nuestro confort personal o nuestras condiciones laborales, sino pensar en niños y niñas. Que no es discursivo decir, o sea, no es el futuro solamente, son los de ahora. Son muchísimos, más de 30 millones de estudiantes que lo que los adultos no estamos haciendo bien, lo están padeciendo ellos y ellas. Así es, aquí hay otra pregunta, Juan Martín. Tú hace unos minutos nos decías que no hay vacuna todavía para los niños. Preguntan si se está desarrollando alguna vacuna específicamente para los niños, niñas y adolescentes. Aquí nada más mandarle saludos al teacher Ernesto, que es el que hace esta pregunta. Saludos, teacher. Y pues no sé si tú sepas si se está desarrollando alguna vacuna. Sí, de hecho, recuerden que hay como 7 vacunas, ¿no? Más las que se van a acumular en el camino. Ya 2 de ellas, AstraZeneca, que entiendo que es la más desarrollada, ya emitió desde hace cerca de un mes, digamos, boletines de prensa anunciando que han sido exitosas sus primeras pruebas con una efectividad del 99%.
Se están probando en niños de 6 a 14 años, 14, 15 años. También entiendo que la otra, esta segunda no me la crean mucho porque no estoy seguro de si es Moderna, la que también ya están en pruebas de laboratorio. Pero yo les animo a que piensen en esto como una posibilidad. No hay que esperar la vacuna para niños y niñas para abrir las escuelas, para regresar, porque esto sucedería hasta el 2050. O sea, el Estado mexicano no está invirtiendo en vacunas, ni hay dinero suficiente para ello. Hay toda una feria, una especie de magia que se está haciendo con el tema de las vacunas, y como ven, pues todavía no se termina de vacunar al sector salud que está atendiendo pacientes COVID. Se empezó por presiones políticas a vacunar a los maestros, se anunció también a los adultos mayores, pero todavía no tienen la segunda dosis. Acaban de anunciar a las personas de 50 años. O sea, lamentablemente creo que hay más un peloteo electoral que realmente vacunas disponibles. Y comprar las vacunas para niños, niñas y adolescentes, se los puedo asegurar, en este gobierno va a ser casi imposible, porque este gobierno federal en particular, que es quien determina el presupuesto, está pues en contra de la niñez de este país. No ha invertido absolutamente nada y al contrario hay muchos recortes. Entonces yo no creo que vayan a invertir en 38 millones de niños y niñas, que serían cerca de 80 millones de vacunas para comprar. Lo veo prácticamente imposible. Lo más probable que suceda es que lo abran al mercado y regresaremos a que el código postal va a determinar quién se vacuna. Quien viva en una familia con ingresos para comprar la vacuna lo hará y vacunará a sus hijos, y quien no, pues dejará a sus hijos sin ella. Es muy triste lo que les estoy contando, pero es parte de la realidad que tenemos. Por ello es que animo a no pensar en la vacuna como una alternativa. Se está priorizando para personas adultas mayores, para aquellos que tienen alguna enfermedad que pudiera generar riesgo de muerte, pero recordar también que la vacuna no impide el contagio, no impide que contagies y tampoco impide que vayas al hospital. Te protege de manera significativa y prácticamente en un alto porcentaje de no morir, pero lo que funciona y además no cuesta es lavarse las manos, usar cubrebocas y tener la sana distancia. Mientras eso lo mantengamos, funciona y va a ser exitoso. Sí, gracias, Juan Martín. Las generaciones que viven este tipo de experiencias tan duras, por ejemplo, la generación de la Segunda Guerra Mundial, que deja huérfanos, empleos destruidos, ¿cómo ves la generación que viene en estos niños y jóvenes? Yo veo a la generación de médicos muy madura. Yo creo que los médicos de hace un año ahora van a ser otros. Creo que esta generación de médicos que vio morir a sus compañeros, vio morir a mucha gente, vio la escasez de productos cuando más se ocupaban, ver las señales equivocadas de mandatarios, y ellos en medio de todo. Va a ser una generación de médicos para mí extraordinaria ya una vez que pase esto. Su madurez, su experiencia, su sensibilidad va a ser otra, ¿no? Creo que ahora pasándonos al tema que estamos de los niños, ¿tú cómo ves a estos 34 millones de niños y 30 millones de jóvenes? ¿Cómo los ves cuando tengan 30 años, 25 años? ¿Crees que también hay muchos niños huérfanos en este momento? ¿Qué podemos esperar de esta generación de niños? ¿Serán los mismos que los maestros vieron pasar hace 4 años por sus salones de clases, o son otra, o van a experimentar un niño más maduro o con dolor? ¿O qué se puede esperar? ¿O será todo igual? Bueno, claramente, Javier, pues van a ser diferentes. Ya somos todas y todos diferentes de cómo éramos hace un año. Yo no sé si ustedes, cada una y cada uno de ustedes, tanto Rosy como Javier, han hecho este balance, pero ¿qué prioridades teníamos hace un año? ¿Y cuáles son nuestras prioridades hoy? Han cambiado de manera importante. Creo que las personas que nos están escuchando también lo han hecho, pero también niños y niñas. Entonces, lo que creo es que, y un poco la invitación que tengo es invitar a pensar ya en la era COVID-19 y verlo como una era nos puede ayudar muchísimo. Tal y como acabas de mencionar, Javier, las guerras fueron una era y estas eras te marcan, pero estamos apenas entrando a la era COVID. Por eso es que todavía es un poquito temprano imaginarnos cómo va a ser la generación de esta era COVID. Y podemos marcar diferencia al mundo adulto si entramos a esta era en una lógica distinta.
¿A qué me refiero? Es decir, si lográramos nosotros avanzar en el reconocimiento de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, o digamos la equivalencia humana, y reconocer que son personas, que no son la propiedad privada de la familia, no son las mascotas o los muebles de la casa, sino son personas que integran la unidad familiar y que también es muy importante su horario de televisión, también es muy importante su conversación con sus compañeros, igual de importante que mi reunión con mis compañeros o mi reunión de trabajo. Cuando el mundo adulto empecemos a hacer esas rupturas, de darle la misma importancia a sus intereses, a sus temas, vamos a empezar a hacer una pauta distinta de relación. Si logramos en consecuencia tener familias y relaciones más democráticas, menos verticales, saben ustedes que hubo un incremento del 200% de divorcios en esta pandemia. 200%. En todo el mundo, México no es la excepción. ¿Qué es lo que está haciendo esa ruptura? Que las mujeres empezaron a recibir, ni siquiera es que se hayan vuelto feministas, ya desearíamos que todas se volvieran feministas, no, pero sí empezaron a recibir más evidencia personal de decir, a ver, compadres, como que no funciona, ¿no? Tengo teletrabajo, tengo que lavar las cosas, tengo que levantar juguetes, los niños en la escuela, y mi esposo, mi pareja también está trabajando, pero hay momentos en los que yo veo que pues está en el celular o está acostado o sigue pensando que me toca a mí. Y además, entonces, aquí hubo un pequeño problema, gran problema. Los hombres no cambiamos rápido. Y entonces decíamos, ¿por qué está la casa sucia, no? ¿Por qué no me respetan si yo soy el que trabajo y gano más? O sea, entonces empezaron a mostrar las brechas de desigualdad al interior de la familia, y aquellas familias que no lograron, particularmente por la cultura machista, los hombres no lograron recambiar su rol, pues fueron las que rompieron. Pero eso ha afectado a niños y niñas, porque también se han planteado otros escenarios, otras formas. ¿A dónde voy entonces? Que creo que tenemos como oportunidad, y permítame compartirles una pantalla rápidamente para, a ver, déjenme ver, en lo que sigo ahorita un segundito, ahora regreso acá. Por supuesto. Bueno, decirles que en esta gran oportunidad que tenemos, implica no solamente pensar en que vamos digamos, a tener una escuela distinta o, digamos, personas que van a ser más maduras a la hora de plantearse escenarios, sino que para poder entrar a esta era COVID tenemos que prepararnos. Y creo que a diferencia de una guerra, donde casi siempre es una cosa así inmediata y hay muchas cosas, aquí llevamos un año, y les animo a que lo pensemos así, llevamos un año de preparación para entrar a la era COVID. Y esto nos desafía pues, para reconocer que este virus, que es una cosa pequeñita que no vemos, que podemos hacer macro y además se ve muy, muy bonito y elegante acá, pero este virus nos recordó y nos mostró la vulnerabilidad que somos como humanidad, y nos recordó también que somos parte de un ecosistema que se llama naturaleza, y si no cuidamos la naturaleza, nos estamos dañando nosotros. Esto implicó también, en este sentido, reconocer que no todo mundo pasamos o estamos en la era COVID de la misma forma. El código postal está determinando claramente el proyecto de futuro para todos. O sea, ya no solamente aplica para niños y niñas, también para nosotros. Y esto creo que es súper importante tenerlo. De tal suerte que creo que lo que es casi una obviedad, pero el llamado es vamos a reinventarnos. Y esto significa nuevos cambios, nuevas estrategias, pero además vean un poco el juego de la pantalla respecto a que el tiempo no espera, el tiempo va corriendo. Y aquí permítanme un pequeño paréntesis que estoy tratando un poco de compartir para ver la dimensión. Lo que para nosotros como personas adultas con más de 40, 50 años ha representado un año que ha sido mucho y nos ha cansado, para niños y niñas es una enormidad. Piensen en un niño de 5 años. El 25% de su vida lo ha pasado encerrado. Piensen en nosotros como adultos, 25% de su vida encerrados. O pensemos en los niños de 10 años. Una décima parte de su vida lo han pasado encerrados. Si el adulto nos ponemos en ese lugar y comenzamos a dimensionar lo que diría Einstein respecto a la relatividad del tiempo, la luz y demás, también vemos que para niños y niñas hay una dimensión distinta. Y por eso es muy importante colocarnos desde su mirada y de su lugar. ¿Qué nos significa? No olvidar que 1 de cada 3 habitantes de nuestros países, México no es la excepción, 1 de cada 3 tienen menos de 18 años de edad.
Entonces, no podemos seguir pensando en un futuro y entrar a la era COVID sin una tercera parte de nuestras fuerzas. Además, recordarles que fueron los que nos salvaron el teletrabajo, salvaron el sistema educativo y son nativos digitales. Y esto va a ser de la era digital. Entonces, nos conviene aliarnos con ellos, literal, incluso por conveniencia, ni siquiera por protección, por conveniencia nos es útil sumarlos. Y eso nos lleva a desafíos. Uno, que digamos me parece elemental, es necesitamos fortalecer al Estado. Al Estado, o sea, es decir, las instituciones, no al gobierno, no al señor de Palacio, que es un funcionario, que se irá en algún momento, más allá del daño que ocasione ahora o los beneficios que tenga. No hablo de filias o fobias, hablo del Estado. El Estado es el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, son las secretarías de Estado, son las familias y también somos las y los ciudadanos. Si no cuidamos al Estado y no fortalecemos al Estado, no hay quien pueda garantizarnos derechos. Y ahora estamos en una crisis de Estado. Se están perdiendo los contrapesos, se está militarizando el país, estamos en una guerra de la que no hablamos, hay una cantidad impresionante de muertos todos los días, de desaparecidos. Necesitamos recuperar al Estado. Necesitamos reconocer y construir ciudadanía digital. Todo el analfabetismo digital que hemos padecido ahora y que se lo hemos querido cobrar a niños y niñas y que nos han salvado, tenemos la oportunidad de transitar hacia la ciudadanía digital. Empecemos a trabajar con ellos y con nosotros esta ciudadanía digital. Y claramente necesitamos reorganizar nuestro gasto y necesitamos invertir. O sea, si tenemos 10 megabytes, colegas, yo les recomiendo que inviertan y no soy de ninguna compañía de internet ni me dan bono, pero sí necesitamos invertirle a un módem distinto, a una cámara web distinta, conéctate por cable de red, porque eso va a mejorar tu calidad de trabajo, va a mejorar tu experiencia en este mundo, en esta era COVID, que así va a estar un buen rato. Entonces, podemos seguir sufriendo, sin duda, pero también podemos cambiarlo si comenzamos a redefinir la inversión. Y esto nos implica como país también, ¿por qué estamos tirando dinero en una petroquímica que no va a servir para nada? ¿Por qué estamos tirando dinero en un aeropuerto que parece más terminal de autobuses? ¿Por qué estamos tirando dinero en un Tren Maya que va a destruir nuestras selvas en el sur, cuando necesitamos urgentemente dinero para invertir en el sistema de salud, en el sistema de justicia, en inversión tecnológica, para que niños, niñas y adolescentes no queden rezagados? Y no me refiero a los sectores medios que lo tienen, entre comillas, resuelto. Me refiero precisamente a los más pobres, a ese 35% que no tiene wifi en casa, que no tiene computadora y que está siendo evaluado de forma injusta en el sistema educativo. Entonces, yo les dejo estas ideas provocadoras para que pensemos en que tenemos una oportunidad enorme de entrar a la era COVID y que no nos vaya tan mal, o puede ser que sí nos vaya mal. Va a depender mucho del mundo adulto y de quienes nos gobiernan por ahora. Pues muchas gracias, Juan Martín. Gracias, la verdad, por estarnos acompañándonos aquí en Diálogos por la Paz. Agradecerte sobre todo por toda esta información y todo lo que nos recomiendas sobre todo a las instituciones educativas. Agradecer a la licenciada Ana Lidia Murillo por acompañarnos también. Y pues, ingeniero Javier Yauzás, no sé si guste comentar algo, ingeniero, antes de cerrar. Sí, muchísimo. Y estamos aquí en este momento, Rocío, en la misma sala y hay un eco, por eso no podemos dialogar, Juan Martín, pero ahí no estuviéramos dialogando muchísimo. Mira, la verdad que nos dejas mucho para pensar, pero a la vez nos dejas todo para ser exitosos, para tomar las decisiones bien pensadas, con éxito y salir avante. Te felicito por la claridad de los conceptos y las ideas y de la situación. Y te agradezco mucho la información que nos has dado. La verdad, nos servirá mucho y te felicito por tu trayectoria y por esta claridad que tienes de ver la situación. Muchas gracias, Juan Martín. Y gracias, Ana Lidia. Pues gracias, Juan Martín. Igual, felicitaciones también de mi parte. Y pues yo creo que lo importante, como tú dices, es construir, ¿no? Entre todos los ciudadanos, el poder construir todo lo que nos hace falta y sobre todo esta nueva vida que vamos a tener junto con el COVID-19. Pues muchísimas gracias y cerramos. Hasta luego. Estés muy bien. Fuerte abrazo. Gracias.